¿Alguna vez te has dicho a ti mismo, voy a darle un cambio a mi vida? Voy a bajar de peso, voy a comer más sano, voy a mejorar mis notas, voy a aumentar mis ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante 2 o 3 días fuiste la encarnación personificada de la fuerza de la voluntad. Pero al poco tiempo pasa algo que te desconcentra. Recuerdas tu zona de confort y abandonas el esfuerzo que estabas haciendo. Es algo que nos ha pasado a todos, tanto en nuestra vida personal como profesional, y resulta ser muy frustrante porque nos hace sentirnos incapaces y con falta de motivación. Afortunadamente la ciencia tiene la solución. En este video te voy a dar 3 claves y herramientas científicamente comprobadas para aumentar tu productividad. Número 1. La planificación. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo hacen las computadoras para hacer tantas tareas al mismo tiempo? Pues en realidad no lo hacen. Cada sistema operativo tiene algo llamado planificador que le dice a la CPU cuánto tiempo trabajará en una tarea antes de cambiar a otra. Hecho adecuadamente, las computadoras cambian las tareas de forma fluida, dando la ilusión de que lo hacen todo simultáneamente, aunque algunas veces sale mal y obtenemos resultados indeseados. Lo cual debería servirnos de consuelo, pues incluso las computadoras se sobrecargan. Una de las primeras claves que podemos aprender de la informática es que el tiempo gastado en priorizar el trabajo es tiempo que no se gasta haciéndolo. Por ejemplo, imagina que estás revisando tu bandeja de entrada y para facilitar las cosas decides clasificar los 5 correos que tienes por orden de prioridad. Te dices a ti mismo que así serás mucho más productivo y no tardarás nada en acabar tu trabajo. Mientras lo haces llegan otros 5 correos, así que los agregas a tu lista de correos por clasificar y sigues con ello. Luego llegan otros 5 y otros 5. Y así hasta que te das cuenta que has pasado 1 hora entera clasificando correos y que no has respondido ni siquiera al primer correo que clasificaste como urgente. Si un día llegaras a encontrar tu bandeja 3 veces más llena de lo habitual, podría llevarte 9 veces más el tiempo limpiarla. En este caso, lo mejor es responder los correos en orden cronológico o incluso aleatoriamente. Sorprendentemente, dejar de hacer las cosas en el orden perfecto puede ser la clave para terminarlas. Planifica inteligentemente. No emplees enormes cantidades de tiempo en tareas que aportan poco a la realización de tu objetivo. Algo sencillo que podemos hacer para no perder tiempo clasificando prioridades es darnos un tiempo límite de clasificación. Para ello podemos aplicar, por ejemplo, el principio de Pareto, el cual dice que el 20% de las acciones que realizamos producen el 80% de los resultados. En el caso de la bandeja de entrada podríamos limitarnos a tomar solo 5 minutos para seleccionar los correos que parecen más urgentes y dedicarnos a responderlos. Otro concepto que emerge de la informática tiene que ver con una característica de la vida moderna: las interrupciones. Cuando una computadora cambia de una tarea a otra, tiene que detenerse, registrar las acciones que acaba de realizar y prepararse para la nueva tarea, lo que conlleva un cambio de contexto. Cada acción tiene un costo. Cuando se minimizan los cambios de contexto se es más productivo, pero cada vez que ocurre algo es necesario dar una respuesta. Estos dos principios son fundamentalmente opuestos. La solución obvia es minimizar las interrupciones, la menos obvia es agruparlas. Ahí es donde se pueden aplicar métodos como el Pomodoro, el cual se basa en usar un temporizador para dividir el tiempo en intervalos de 25 minutos de actividad seguidos de 5 minutos de descanso, con pausas más largas cada 4 pomodoros. En el caso de la bandeja de entrada, si ninguna notificación o email requiere una respuesta en menos de 25 minutos, digamos entonces que esa es la frecuencia para revisar. Te recomiendo que intentes aplicar esas técnicas en tu vida para ver cuál funciona para ti. Pasemos ahora a la clave número 2, motivación y acción. ¿Alguna vez te ha pasado que después de haber realizado una planificación perfecta para terminar la redacción de tu proyecto de grado en 6 meses, terminas haciendo el 90% del trabajo la noche anterior? Es una situación común para muchos estudiantes universitarios, pero todos la hemos vivido de una u otra manera, ya sea en un proyecto escolar o un proyecto profesional. La etapa más difícil es iniciar y romper la inercia que tenemos antes de empezar. El problema es que no tenemos la motivación suficiente y encontramos muchas otras actividades que nos dan gratificación inmediata, como las redes sociales, y que nos llevan a nunca empezar la tarea que nos habíamos propuesto hacer. Así que lo mejor que puedes hacer para romper este comportamiento es crear hábitos que te permitan automatizar acciones. Cuando automatizamos una acción, nuestro cerebro optimiza todos los recursos necesarios para realizarla. Una gran herramienta que puedes utilizar es la regla de los 2 minutos. Esta regla puede ayudarte a establecer pequeños hábitos que te llevarán a romper la inercia y estar más motivado al iniciar esa tarea que tienes que realizar. La idea es encontrar una versión sencilla de 2 minutos de la tarea. Por ejemplo, leer 1 hora al día se convierte en leer una página. Escribir un proyecto de grado de 90 páginas se convierte en escribir una frase de introducción. Tienes que afianzar la rutina y luego ir aumentando la dificultad poco a poco.
Cuando hayas dominado el hábito de los 2 minutos, podrás pasar a la siguiente fase, que implica pasar más tiempo haciendo la tarea. Pero como tu cerebro ya rompió esa inercia inicial, todo se hace mucho más fácil. En esta fase se puede aplicar técnicas como la de la mentalidad de crecimiento, que propone no enfocarse en los objetivos, sino en el proceso en sí mismo. Para entender esta técnica es necesario entender que el objetivo no es llegar a la meta, el objetivo es esforzarse por llegar a ella. Según el neurocientífico Andrew Huberman, hay que hacer un esfuerzo consciente para entrenar a nuestro cerebro a que libere dopamina durante el proceso, y no únicamente al final cuando recibimos la recompensa. Esto se hace a través de pensamientos de refuerzo que te repites a ti mismo al estar haciendo esa actividad específicamente. Es un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero puede entregar resultados extraordinarios. Te aconsejo aplicar esto con hábitos que estés tratando de implementar en tu vida y con seguridad se te hará todo mucho más fácil. Con esto pasamos a la tercera y última clave: la concentración. ¿No te ha pasado que después de haber sido lo suficientemente valiente y decidido para empezar a estudiar para tu examen final de matemáticas, al cabo de unos minutos comienzas a perder la concentración? Te distraes y terminas haciendo algo completamente diferente. Y al volver a estudiar te das cuenta que no recuerdas nada de lo que ya habías hecho. Así que tienes que volver a empezar. Es algo muy común que nos pasa a todos, pero que no podemos controlar fácilmente. Nuestra mente empieza a divagar y no logramos concentrarnos el tiempo suficiente para hacer lo que tenemos que hacer. Para solucionar esto existen varias técnicas que nos ayudan a estar más concentrados, desde el inicio hasta el final de nuestra actividad. La primera consiste en mirar fijamente un punto. Antes de empezar a hacer lo que sea que tengas que hacer, mira fijamente algo durante 30 segundos. Puede ser una casa a través de tu ventana, un día de tu calendario, un lápiz en tu escritorio o un libro al otro lado de la habitación. No importa lo que sea, siempre y cuando mantengas tu atención en ese punto específico. Al hacer esto, le estás diciendo a tu cerebro que ponga la mayor parte de su atención en el procesamiento de la información visual que está recibiendo en ese momento, lo cual activa una enorme cantidad de mecanismos neuronales que harán que tu concentración al momento de empezar esa actividad se dispare y sea incluso mucho más fácil empezar. Es casi como hacer el calentamiento antes de empezar un partido de fútbol. El truco prepara tu cuerpo y tu mente para la sesión. Si lo haces con regularidad, con el tiempo tu capacidad de concentración aumentará permanentemente. La segunda técnica consiste en escuchar ciertos sonidos que aumentan la concentración y el aprendizaje. En un estudio que se llevó a cabo en 2020, llevaron grupos de personas y les mostraron docenas de letras del alfabeto extremadamente rápido. Entre ellas, solo una de las letras era de color rojo. Las demás eran negras. Al finalizar la sesión se les preguntó a los participantes si podían recordar qué letra era de color rojo y también se habían visto específicamente otra de las letras de color negro. Este ejercicio por sí solo es bastante difícil. Tienes que estar extremadamente concentrado en lo que está sucediendo frente a ti para lograr recordar las letras. Mientras realizaban las pruebas, los participantes fueron divididos en 3 grupos. El primero sometido a sonidos binaurales de 40 Hz, el segundo de 16 Hz y el último con la habitación completamente en silencio. Los investigadores encontraron que el grupo que realizó el ejercicio mientras escuchaba a 40 Hz se desempeñó mucho mejor que los otros 2 grupos, lo que sugiere que los ritmos binaurales de 40 Hz mejoran nuestra capacidad de concentración y aprendizaje. Huberman recomienda usar 40 Hz ya sea 5 minutos antes de la sesión de estudio o incluso durante la misma para ayudar a concentrarse. Hay también estudios sobre otros tipos de sonidos como el ruido blanco y el ruido rosa, los cuales han demostrado que ambos te ayudan a concentrarte e incluso a mejorar tu sueño. Prueba qué tal funcionan estas técnicas en tu día a día y te sorprenderás. Espero que este video te sea de mucha utilidad. Prueba las claves y técnicas que hemos repasado hoy y cuéntanos si alguna de ellas te ayudó. Gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo video.